Sí, buenos días, ¿me escuchas? Luz, buenos días, ¿me escuchas? Hola, buen día. No estaba apagado el micrófono. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que ya se dio tiempo suficiente de que espera y entonces vamos a proceder con el día de hoy. Bueno, ¿con qué vamos a dar inicio el presente día? Vamos a hablar un poquito sobre la ley de protección de datos personales. Y bueno, tenemos la ley de protección de datos personales. Está basada en la ley estatutaria 1581 de 2012, por el cual se dictan unas disposiciones generales para la protección de datos personales. Su nombre lo indica, el objeto de dicha ley es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos y libertades y garantías constitucionales referentes en la Constitución política sobre el derecho a la información. Toda, toda, perdón, toda ley siempre tiene un ámbito de aplicación, que es como la amplitud de aplicación de la norma. Esa aplicación de la norma está dada específicamente a una serie, digamos, de datos personales que no comprendan lo siguiente, es decir, estas son las excepciones de dicha ley. Primero que todo, la ley de protección de datos personales no será de aplicación a las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. O en otras palabras, las bases de datos que tengamos al interior de nuestros hogares no serán objeto de protección de datos, salvo el caso en que esa información que se tenga se vaya a emplear o se vaya a suministrar a un tercero. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una base de datos de, qué sé yo, de una casa que pronto tengo un arriendo y sé que, digamos, ahí viven ciertas personas, yo tengo toda esa información y pues yo la resguardo. Eso es simplemente una información que yo tengo para mi manejo interno. Pero deja de tener esta no aplicación si yo llego a suministrar esa información a un tercero. Ahí sí empieza a aplicar la ley de protección de datos personales. A las bases de datos y archivos que tengan finalidad por la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces, no será aplicable para la protección de datos personales, para aquellos que tengan o que manejen archivos con finalidad de seguridad y defensa nacional. Entonces, bases de datos que tenga, por ejemplo, el Estado colombiano sobre, qué sé yo, sobre temas de defensa, entre otras cosas, no serán aplicables esta ley. Eso digamos que ya sería como privado. A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. A las bases de datos y archivos de información periodística y otros contenidos editoriales. En general, a esas bases de datos no les aplica la protección de datos personales. Cualquier otra información, cualquier otra base de datos que no esté dentro de esos ámbitos, sí se le aplicará dicha ley. En esta ley hay una serie de definiciones. Para entender mejor de lo que vamos a hablar, vamos a mirar qué definiciones nos plantean acá. En primera instancia nos hablan de autorización, como un consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Base de datos, un conjunto organizado de datos personales que sea objeto del tratamiento.
Dato personal, cualquier información vinculada que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Encargado del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí mismo o en asocio con otros realiza el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable de tratamiento. Y responsable de tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y el tratamiento de los datos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un responsable del tratamiento y un encargado del tratamiento? Un responsable del tratamiento es quien tiene la información y quien está siendo responsable de la misma. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar, digamos, un préstamo, la información que nosotros le suministremos a la entidad crediticia, esa entidad crediticia se hace El responsable del responsable. tratamiento de mis datos. Como Pero, el legal, ¿no? El que está como representante legal es el que hace el responsable. sí, básicamente el que tiene la información. Ahora, cuando el responsable suministra Delega. la información o delega exactamente para que exista algún tipo de tratamiento, como por ejemplo, eh, las entidades crediticias lo que hacen es tienen la información y empiezan a validar con el CIFIN, con todas las centrales de riesgo para ver cómo está la vida crediticia de la persona. En este caso, la información que tiene el banco está pasando a un tercero, que es que en este caso es las centrales de riesgo, y ellos se encargarán del tratamiento de los datos para obtener un fin, que en este caso es analizar o revisar la vida crediticia. Entonces, responsable es como el que tendrá los datos de una persona y el encargado el que los va a manipular. Hay un titular, quien es el dueño básicamente de los datos personales. Y el tratamiento es la operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, ya sea tareas de recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. Ahora, hay unos principios sobre el tratamiento de datos personales. Esos principios son legalidad en materia de tratamiento de datos, es decir, que el manejo de datos está reglamentada por una ley que en este caso es la que estamos tratando. Finalidad, tratar los datos tiene que tener un fin legítimo y debe ser informado al titular. Libertad, el tratamiento de datos solo puede ejercerse con un consentimiento previo, expreso e informado del dueño o titular de los datos personales. Veracidad o calidad, la información sujeta a tratamiento tiene que ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Principio de transparencia. En el tratamiento debe garantizarse el derecho al titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento en cualquier momento y sin restricciones información acerca de los datos que le conciernen. Acceso y circulación restringida. El tratamiento está sujeto a los límites que deriven de la naturaleza personal de lo dispuesto en la ley de habeas data, que es esta. Están diciendo ahí básicamente que hay una restricción acerca de la información porque depende o porque, digamos, es de índole muy personal y no compete o no es objeto de tratamiento. Principio de seguridad. La información sujeta al tratamiento por el responsable del tratamiento o el encargado deberá manejarse con medidas técnicas, humanas y administrativas que le otorguen seguridad para que se evite que el titular sufra adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento de sus datos personales. Mira, yo tengo una pregunta. Dime, Y si uno encuentra que bueno, le dejó los datos a una empresa y esa empresa hizo con mis datos, vendió un servicio, ¿yo qué hago ahí? se demanda.
Primero se hace se hace un conducto regular que es hacerle reclamo a la empresa. Si la empresa pues no da ninguna respuesta, pues se procede a hacer una demanda. Esa Porque demanda dice que yo básicamente tenía se hace con 15 líneas a mi nombre. Yo, pero ¿de dónde 15 líneas telefónicas a mi nombre? Por adquirir un plan, un servicio de internet. Entonces ese asesor puso eso a mi nombre y después por allá vendieron una línea con mi nombre. Y yo dije, pero Ujú. entonces yo cómo certifico ahí que si pues igual yo llamé y cuando me di cuenta, pues yo de una le dije, no, anule eso. Seguramente tenían una recarga alta, por eso normal era en prepago. Dijo, ay, pero ¿está segura que usted no fue? Yo, no, señor, empezando que yo vivo en otra ciudad. Entonces, ¿yo cómo certifico si ellos lo hicieron por allá en Antioquia? Y yo le dije, no, a mí no me interesa que tenga recarga, no tenga recarga, cuánta le hicieron. Dígame quién tiene la línea, y no me quiso decir. Bueno, entonces ahí tienes que soportarte en el momento puedes grabar tu inquietud. Si no te dan respuesta, tienes que presentar la queja con la empresa, tienes que pedir los soportes de esos contratos que están a tu nombre para que posteriormente se haga una validación de tu firma, del procedimiento. Si no te dan respuesta, tendrías que pasar a la Superintendencia de Industria y Comercio y hacer la queja. Pero tienes Bueno, que seguir el conducto regular primero con la empresa. tengo que hacer un reclamo, sería Un lo reclamo. primero. Ir hasta la sede y hacer el reclamo y poner todo en contexto. Exactamente, y solicitar toda la información, cuál es el número del contrato, solicitar en este caso el día y hora de la llamada. A ti en principio no te van a suministrar porque se supone que, bueno, si fue, digamos que fue por llamada Es la telefónica. información que yo tengo y que ellos no conocen. No, 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 Entonces, o hasta sea, que me refiero a llamada tele, a veces digamos, se hace por llamada telefónica y digamos, no, entonces regáleme la grabación de la llamada. Ellos en principio se van a rehusar a dártela. Pero sí. entonces si no te dan solución, entonces tú colocas ya la demanda con la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia pues ya les exige a ellos la grabación de la llamada y a la Superintendencia no le pueden decir que no. Pero pues Ah, tienes que constatar, igual, si no te quieren dar no, pues información, yo lleva tu teléfono y graba. Pero pues no, ya no, preferiblemente, porque yo ya les dije que cancelaran y yo marqué la línea. Que te le dije, ¿a qué número está mi nombre? Entonces me lo dio. Y yo marqué y yo le dije, hágame un favor, me pasa la señora fulana, al que contestó, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Y entonces se quedó callado y dijo, yo le dije, ¿quién es usted? Y dijo, no, no, me llamo, bueno, me alcanzó a dar el nombre. Dije, entonces, una pregunta, ¿usted es el titular de la línea? Se quedó callado. Le dije, dígame si usted es el titular de la línea. Dijo, no, no, porque ahí colgó y no volvieron a contestar. ujú, Y entonces ahí sí volví a llamar a la empresa y les dije, un momento, yo necesito que me cancelen eso porque eso está a mi nombre. claro, Entonces ahí, claro. como yo no grabé ni nada, entonces ahí ya averigüé en un punto de venta y me dijeron, no, es que usted tiene 15 líneas a su nombre. Y yo, ¿cómo? Eso es delicadísimo. Sí, claro. Entonces, Bueno, entonces ya sé que tengo que ir a hacer. Gracias, mi amor. listo. Principio de confidencialidad. Todas las personas que intervengan en el tratamiento de los datos personales que no sean de carácter público están obligadas a garantizar la reserva de la información. Ahora esta ley habla de algunos datos especiales, llamándolos como datos sensibles. Y esos datos sensibles se entienden como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como el origen racial étnico, la orientación política, las convicciones religiosas, la pertenencia a sindicatos, etcétera. ¿Cómo se tratan esos datos sensibles? Se prohíbe el tratamiento de datos sensibles excepto en ciertas circunstancias. Si el titular da la autorización, pues se pueden tratar. Si es necesario salvaguardar el interés vital del titular,
entonces no es necesario una autorización, sino que se puede tratar inmediatamente. O si se encuentra física o jurídicamente incapacitado. Si el tratamiento se efectúa en uso legítimo y con las debidas garantías por parte de fundaciones, ONG o entidades sin ánimos de lucro. Cuando el tratamiento de datos se refiera a aquellos que sean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. Y cuando el tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. Permíteme un segundo, por favor. Ahora, con respecto a la información de los niños, niñas y adolescentes, en el tratamiento se debe asegurar el respeto a sus derechos, por lo cual es tarea del Estado y de todas las entidades educativas proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos que se enfrentan a los niños y niñas y adolescentes respecto al tratamiento de sus datos personales. Hay unos derechos de los titulares. Los titulares tienen derecho, o los dueños de la información, a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales. Permítanme un segundo. O sea que ellos me tienen que dar la información completa. Perdón, no te escuché, que es que te estaba revisando, fue que la perrita me hizo algún daño. Cuéntame de nuevo, no. Según este artículo, es obligatorio que ellos me den la información completa y no que me la omitan o me la callen. Ah, ok, sí, sí, ellos están, pues, o sea, Según el derecho de los lo que tú titulares. solicites, porque son tus datos personales, están en el derecho de entregarte todo. Vale. Listo. Solicitar, también hay un derecho del dueño de la información de solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se efectúe como requisito para el tratamiento. O sea, pues tenemos derechos a preguntar cuándo fue que se otorgó la autorización y la prueba. Ah, bueno, listo. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado previa solicitud respecto al uso de sus datos personales. Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley. Revocar la autorización y o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Y acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento. Esos son básicamente los derechos. La autorización del titular es básica. La Una autorización del titular. pregunta. Dime. Entonces ellos cuando uno les firma y ellos, ahí uno les está autorizando también que ellos puedan hacer partícipes a otras empresas de los datos de que uno les suministró. Sí, Porque 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 está la figura de responsable y encargado. Responsable es a quien directamente tú le estás firmando, pero él se la puede suministrar a un tercero para que se encargue, para que trate los datos, tal y como estamos hablando de un banco y las centrales de riesgo. El banco es el responsable y las centrales de riesgo son los encargados. Ellos simplemente van a verificar es una información en concreto, que es tu vida crediticia.
Entonces, por aquí, autorización del titular. Básicamente el consentimiento de la persona para que autorice el tratamiento de sus datos. Hay unos casos en los que no es necesaria la autorización. Esos casos son cuando la información requerida por una entidad público o administrativa, por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Datos de naturaleza pública. Casos de urgencia médica o sanitaria. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Y datos relacionados con el registro civil de las personas. Por aquí. Suministro de la información. La información que se solicite podrá ser suministrada por cualquier medio, siendo incluidos los electrónicos según el requerimiento del titular. Hay unos deberes de informar al titular, básicamente sobre el tratamiento al cual serán sometidos sus datos, el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas cuando éstas sean sobre datos sensibles o sobre datos de niños, niñas y adolescentes, los derechos que tiene como titular y la identificación, dirección física o electrónica y el teléfono del responsable del tratamiento. ¿A qué personas se les puede suministrar la información de un titular básicamente? O el dueño de la información. Al mismo titular, a sus causavientes o sus representantes legales. A las entidades públicas o administrativas en el ejercicio de funciones legales o por orden judicial. Y a los terceros autorizados por el titular o por la ley, tal y como estábamos hablando hace un momento. Listo. Procedimientos. Consultas. Los titulares o sus causavientes podrán consultar la información personal del titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. Reclamos. El titular o sus causavientes que consideren que la información contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo sobre al responsable o al encargado del tratamiento siguiendo unas reglas. Una solicitud dirigida al responsable o encargado describiendo los hechos que dan lugar al reclamo. Si el reclamo que hace el titular es incompleto, se le pedirá al que está interesado, o al mismo titular, mejor dicho, dentro de los 5 días siguientes a la recepción del reclamo, que corrija las fallas. Si pasan 2 meses desde que yo como titular recibo digamos que esa negación a la actualización porque hubo alguna falla o hubo alguna omisión de la información o no era la información concreta, y pasan 2 meses, pues, y no se hace la actualización por parte de nosotros, se entiende como que se ha desistido del reclamo. Si el que recibe el reclamo no es competente, tiene que trasladar esa información en máximo 2 días hábiles e informarle al interesado que quien recibió la información no es el encargado o no es, digamos, el más adecuado para actualizar los datos, y eso tiene que ser en un término de 2 días. Cuando el reclamo ya esté completo, tiene que decir en la base de datos que el reclamo está en trámite y el motivo del mismo en un término no mayor a 2 días. Y el término máximo para atender el reclamo será de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. Cuando no sea posible atender el reclamo dentro de dicho término, se tiene que informar al interesado los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los 8 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. Es decir, máximo tienen tiempo para darnos respuesta de 15 días. Si no pueden, tendrán 8 días adicionales, pero con previa información a quien hace el reclamo. Y de ahí no se podrá pasar ese tiempo.
Requisitos de procedibilidad. El titular o causaviente solo podrá elevar la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento. Es lo que hablábamos ahorita del conducto regular. Primero con la empresa, pero pues si no dan respuesta, se va a la superintendencia. ¿Cómo vamos hasta acá, Luz? Ya vamos en la mitad de la ley, porque la verdad pues toca verla así un poquito. Bueno, sí, pues la ley está muy extensa, pero pues es bueno conocerla, sí, porque vea. De hecho es Entonces, cortica. si uno les hace la reclamación y la superintendencia, ve uno que no contestó es porque ellos no lo pasaron a superintendencia. Ellos No, lo dejaron con ellos y le dieron a uno una respuesta y esperaron pues que uno, pero no lo pasaron. no, ellos no lo pasan a la superintendencia, ellos manejan todo internamente. Si ahí no dan respuesta, es ahí donde tú puedes pasar a la superintendencia. Porque me dieron respuesta, pero me siguieron cobrando lo mismo. Ah, bueno, Entonces, entonces ahí sí te siguen cobrando lo mismo, entonces ahí sí ve a la superintendencia, porque ya no te están dando respuesta, porque y yo tú les ya digo, presentaste un reclamo y ellos no te lo solucionaron. a que no me cobraban eso y que en el audio dice, entonces démelo y no me lo dieron. Entonces yo tengo que enviarlo a la superintendencia, soy yo. Sí, porque si ya no te hicieron, tienes que presentar, pedir, ahí te dan un número erradicado, siempre en todos esos casos. Si no te lo solucionaron, pues tendrás que hacer el reclamo. Te voy a pedir, por favor, Listo, 10 gracias. minuticos. Te voy a pedir, por favor, 10 minuticos. Ya retomo. Si es que la verdad tengo una mascotica y se me acaba de hacer chichi y no soporto el olor, entonces tengo que limpiar. Vale, sí. Dame 10 minuticos, por favor.
Hola Luz, buenos días. Buen Nuevamente. día. Gracias por tu espera, por tu amable espera. Bueno, ¿Listo? entonces mira, continuamos por acá. Íbamos en los, ahora pasamos de los derechos a los deberes de los de los derechos del titular
a los deberes de los responsables del tratamiento y de los encargados del tratamiento. Para los responsables y los encargados, básicamente los deberes son los mismos. Garantizar básicamente al titular, al dueño de la información en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de la habeas data. Solicitar y conservar en las condiciones previstas en la presente ley copia de la autorización. Informar al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten por la autorización que otorgó. Conservar la información bajo condiciones de seguridad necesarias. Garantizar que la información que se suministra al encargado del tratamiento sea veraz, completa, exacta y actualizada. Actualizar la información comunicando de forma oportuna al encargado del tratamiento sobre las novedades de los datos. Rectificar la información. Suministrar a los encargados o a los terceros del tratamiento solamente los datos que se van a tratar. Exigir al encargado del tratamiento, de parte del responsable, el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad en la información del titular. Perdón. Tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la presente ley. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley. Informar al encargado del tratamiento cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular. Informar a solicitud del titular sobre el uso de sus datos. Informar a la autoridad de protección de datos cuando se presenten violaciones en los códigos de seguridad. Y cumplir con las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. Los deberes del encargado del tratamiento son básicamente los mismos. Ahora pasamos a los mecanismos de vigilancia y sanción. Dice, Autoridad de Protección de Datos. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una delegatura para la protección de datos personales, ejercerá vigilancia para garantizar que en el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la ley. Perdón. Recursos para el ejercicio de las funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio contará con los recursos para ejercer las funciones de protección de datos a partir de lo que se le sea destinado por el presupuesto general de la Nación. ¿Qué funciones tiene la SIC o la Superintendencia de Industria y Comercio? Velar por el cumplimiento de la norma. Adelantar investigaciones del caso de oficio o de petición. Disponer del bloqueo temporal de los datos cuando a solicitud de y pruebas aportadas por el titular se identifica un riesgo de vulneración de los datos. Promover y divulgar los derechos de las personas en relación con el tratamiento de los datos personales. Impartir instrucciones sobre las medidas y procedimientos necesarios para la adecuación de las operaciones. Solicitar a los responsables del tratamiento y encargados la información necesaria para el ejercicio efectivo de sus funciones. Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos. Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos. Sugerir o recomendar los ajustes correctivos o adecuaciones a la normatividad que resulten acordes con la evolución tecnológica, informática o computacional. Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten los derechos de los titulares y todo lo demás que sea asignado por ley. La SIC es, digamos, que la máxima autoridad de protección de datos en este caso. Ahora, procedimientos y sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio, una vez establecido el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley por parte o del responsable o del encargado del tratamiento, adoptará unas medidas o impondrá unas sanciones correspondientes. ¿Esas sanciones cuáles son? Pueden ir multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente de 2.000 salarios mínimos. Suspensión de las actividades con el tratamiento por un término de 6 meses.
Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento una vez transcurrido el término de suspensión. Sí, o sea, si en estos 6 meses no hacen caso, entonces se puede cerrar temporalmente las operaciones. Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos sensibles. Ahora, estas sanciones podrán graduarse en función de unas gravedades. La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley. El beneficio económico obtenido por el infractor o terceros en virtud de la infracción. La reincidencia, la resistencia negativa o obstrucción a la acción investigadora. La renuencia o desacato a cumplir las órdenes de parte de la superintendencia y el reconocimiento o aceptación expresos que hagan investigados sobre la comisión de la infracción antes de que la imposición de la sanción que hubiese llegue al lugar. Se creó básicamente un registro nacional de base de datos. Dice que el Registro Nacional de Base de Datos es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país. El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos. Para realizar el registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio las políticas de tratamiento de la información. Transferencia de datos a terceros países. Se prohíbe la transferencia de datos personales a cualquier país que no proporcione los niveles adecuados de protección. Eso básicamente son estándares que define la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, no se transmitirá información a países terceros que no cumplen los estándares que fija la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, hay unas excepciones. No rige cuando la información respecto de la cual el titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca, el intercambio de datos de carácter médico, las transferencias bancarias o bursátiles, las transferencias acordadas en los tratados internacionales, las transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular y responsable del tratamiento, las transferencias legalmente exigidas para la salvaguardia del interés público, para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho de un proceso judicial. A su vez, como esta ley es del 2012 básicamente, el gobierno ha, digamos, decretado algunas normas vinculantes, como por ejemplo buenas prácticas para la protección de datos y entre ellos, lo cual digamos que se va a articular con esta ley. Esta ley se ejecutó más o menos en el 2012 y se le dio 6 meses a las empresas de que hicieran el proceso de transición y a su vez derogó de manera inmediata todas las disposiciones contrarias. Bueno, en esos términos de 6 meses. Esto básicamente hace referencia a la ley de habeas data, la ley de datos personales. Digamos que no es una ley muy larga, de hecho es una ley cortica. A comparación de otras legislaciones, es relativamente cortica y pues es relativamente sencilla de entender gracias a que da unas definiciones. Entonces digamos que con eso enmarcamos la ley de protección de datos personales. Ahora por aquí. Listo. Como ustedes van a manejar, bueno, lo que el curso está diseñado para la gestión telefónica de cartera, aquí específicamente vamos a tratar lo siguiente. Unas técnicas de cierre de ventas, como para entender cómo se cerraron las ventas y cómo, digamos, percibió básicamente el servicio o percibió la persona el manejo ¿de qué? De su servicio al cliente. Eso nos va a permitir a nosotros identificar cómo fue que se cerró el proceso de venta para saber cómo gestionar de manera más adecuada el cobro. Hay una serie de cierres. Hay un cierre directo, un cierre difícil, un cierre por equivocación, entre otros. Hay un cierre directo. ¿Qué es un cierre directo? Es cuando el prospecto, en este caso el cliente, no ha confirmado, pero nosotros lo inducimos a la compra, diciéndole a qué dirección enviamos su primer lote. Ya en ese momento estamos induciéndolo a la compra. Hay un cierre de alternativa.
Él decide, digamos, escoger una determinada camisa y se le pregunta si la quiere en gris o en azul, dándole alternativas. Hay un cierre de ventas por amarre, entonces hoy en día es muy necesario el tema de la seguridad. Entonces, qué le parece que los candados de nosotros les ofrezcan una gran ventaja? ¿No le parece? Entonces dice que sí. Entonces es amarrar, digamos, con las necesidades que se vean presentando. Cierre de dificultad. Puede pensarlo cuando quiera. Simplemente estos cuchillos son tan de buena calidad que ya se me están acabando las existencias. Es como el típico, ya nos quedan pocas, pero es cerrarlo por dificultad. Cierre por equivocación. Es cuando le colocamos como una moletilla o una trampita a la persona para hacer el cierre. Entonces, bueno, está de acuerdo con que le lleve aquí los muebles el día 21. No, 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 es después del día 21 porque ese día me dan las llaves. Ah, ok. Cierre imaginario. ¿Qué le parece si usted se va de pesca? ¿Cómo lo usaría? O sea, imaginarle la situación. Y un cierre de ventas que se llama Benjamin Franklin. Dice, antes de que el cliente se vaya, le pides unos minutos, divides una hoja en dos columnas. A la izquierda escribe los motivos para comprar el producto o servicio y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. Entonces es colocarle las dos contrapartes y así poder analizar. Eso digamos que así muy a grosso modo sobre el cierre de ventas. Y las objeciones en las ventas se van a presentar a su vez en objeciones de básicamente gestiones de cobro. Entonces, una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas o a cualquier persona cuando éste le presenta un producto o un servicio. Las objeciones se dan por el precio, por la aceptación, por la competencia, entre otros. Entonces son como quejas, son como dificultades. ¿Por qué es importante abordar esas quejas? Es importante para darle solución a las personas. Y se puede abordar de la siguiente manera, haciéndole preguntas al prospecto cliente. ¿Tiene alguna inquietud sobre el producto o servicio X? ¿Existen obstáculos que impidan su compra? ¿El producto cumple sus objetivos o en qué medida los cumple? Noto que no lo termina de convencer el producto. ¿Qué le genera dudas? Es abordar básicamente esas objeciones. Son básicamente cuatro pasos claves para resolver las objeciones. Escuchar, reconocer, analizar y responder. Evaluación del servicio prestado. Podemos analizarlo a través de la calidad percibida. ¿Vas a decir algo, Luzmi? No, Luzmi. Ah, ok. Calidad percibida en los servicios. Entonces, la calidad en un servicio es percibida por el cliente y es muy importante medirla. De ahí la relevancia de hacer encuestas al final de la llamada. Califique de 0 a 9. Califique de 0 a 9, por ejemplo, donde 0 es muy satisfecho y 9 es muy satisfecho. Y esos son indicadores que sirven para medir el impacto del servicio. ay, era de 8. ¿Listo? Entonces, por aquí te voy a comentar brevemente cuál es la actividad de hoy. ¿Sí me alcanzas a escuchar? Sí. Sí, lo estoy escuchando bien. Listo. La actividad del día de hoy es hacer un glosario sobre la ley de habeas data. Es decir, es pegarle una pequeña revisión nuevamente a la ley de habeas data. ¿Y esto qué? Y hacer un pequeño glosario sobre algunos términos, responsable, encargado, autorización, así como lo que logramos ver. Esa es una. ¿Me espera 5 minutos? Dale.
Dale, te espero. Con eso alcanzo a hacer algo rápidamente. Estoy aquí pendiente por si algo.
Hola Brian, ya encontré. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, señor, ya encontré, abrí el otro correo y por ahí me dejó ingresar. Vale, esto, mira, ya digamos que por temas de tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Y Sí, mira, ¿cuál es entonces la actividad? las actividades son realizar el glosario sobre la ley de habeas data. Entonces tú en el material del día 3 encuentras la ley. Es simplemente hacer un glosario con las palabras más significativas, como el responsable, encargado del tratamiento, autorización, y eso básicamente. Y responder una pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos de estrategias para el cierre de ventas? Por ahí lo estábamos viendo muy superficialmente, que es el Benjamin Franklin, cierre directo, de dificultad, etcétera. Todo está, digamos que en el material de hoy. ¿Sabes qué sí te iba a decir? Por aquí yo vi que tú comentaste, hiciste un comentario de la clase, pero, no, ya, ya respondiste tú directamente acá. Listo, pensé que no habías respondido, sino como comentario. Y esas serían las dos actividades y nos veríamos mañana. Ya mañana trabajaríamos sobre el Excel en ese orden de ideas. Ah, bueno, sí, señor, vale, sí, por ahí anoche cacharrié todo y me acordé de la tarea a las 10. Corra. Listo, Entonces la hice manual porque el computador se me olvidó ir a recogerlo cerraban a las 6, a las 5 y no alcancé. Entonces lo hice manual y le tomé una foto y la subí. listo, vale, perfecto. Entonces así quedamos y estamos entonces hablando y nos vemos mañana. Bueno, señor, vale. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz resto de día, hasta luego. Amén.